Buenas noches, gracias en nombre de la Fundación Caja Canarias por acompañarnos en esta nueva edición del foro Enciende la Tierra. Contamos hoy con amigos de esta casa, hemos compartido algunos proyectos anteriormente. En 2003 tuvimos la oportunidad de hacer una exposición con la Fundación Atapuerca sobre el proyecto de la cima y las excavaciones, y ya entonces contamos con la presencia de Juan Luis Arzuaga. Y también en 2008 pudimos poner en marcha con Joaquín Araujo un proyecto Agua que nos ponía en situación de cuál era la situación realmente dramática de ese recurso que nos daba la vida. La naturaleza, ha dicho Juan Luis Arzuaga, es nuestra verdadera patria. El que parezca importarnos tan poco empieza a ser un asunto de legado. Si este es el planeta que debemos dejar en herencia a las próximas generaciones, como ha señalado Joaquín Araujo, convendría no ir aplazando más estas deudas. La mesa de hoy encenderá la tierra empezando por esa vieja pregunta, ¿de dónde venimos? Esa pregunta ha ocupado la vida de Juan Luis Arzuaga, y cuando era niño le preguntaban esa pregunta inevitable que le hacen a los niños, ¿qué quiere ser de mayor? Él respondía que lo que quería era ser un hombre prehistórico. Y como saben que aquellos que tienen en sus genes uno de los 8 apellidos vascos, pues es muy difícil bajarlos de las convicciones, o sea, acabó finalmente estudiándolos. Ser prehistóricos, en el fondo, es sencillo, nos bastaría con adentrarnos en ese monte verde que tenemos en Anaga, en ese bosque del terciario de la era de los dinosaurios, y caminarlo. Querer ser prehistórico le sirvió a Juan Luis Arzuaga para comprender que ese viaje que él realizaba lo iba a ayudar a entender quiénes somos. Y rozar de paso, ¿no?, esa piel, ese concepto tan huidizo de lo humano que, aunque parezca sorprendente, y él nos lo confirmará, aún no ha sido definido del todo. ¿Qué es el ser humano? Ese mismo viaje lo realizaría Joaquín Araujo, queriendo estudiar la naturaleza, o natura, como él prefiere llamarla, para saber qué somos y por qué saqueamos esa sabiduría biológica de la que formamos parte. El que nuestros ancestros adquirieran la conciencia para saber quiénes eran, el que pudieran articular ese yo soy, les permitió comprender que somos criaturas irrepetibles en ese tapiz multicolor que es la vida. La gran conquista ha sido conseguir que el mundo realmente nos concerniera. Lo escribió hace 500 años uno de los espíritus más inquietos del Renacimiento, como fue el filósofo y médico Paracelso. Él decía: en la tierra se han puesto todas las cosas en la mano del hombre, y al hombre le corresponde cuidarlas de la misma manera que la tierra cuida todo lo que ha creado. Pero la mano del hombre, esa mano que consigue avances increíbles, lo científico cobra su precio al planeta, y esa naturaleza es la naturaleza que paga el precio silencioso por todos nosotros. Atravesamos de alguna forma una suerte de medianoche para el humano, y en esa deriva estamos convirtiéndonos en seres ajenos de alguna forma al dolor del mundo, en seres incapaces de alimentar en nosotros la luz del altruismo que tal vez se encendió en la cima de los cráneos de Atapuerca hace 400.000 o 500.000 años. Joaquín Araujo ha citado en más de una ocasión el poema de René Char, un poema que René Char dedicó a Albert Camus desde los refugios de las trincheras de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Y ese aforismo decía: el ser humano es capaz de hacer lo que es incapaz de imaginar. Y miren, imaginar no va a requerir ningún movimiento extraordinario en nuestra evolución como especie. En definitiva, todo va a ser mucho más sencillo. Bastará con saber que solo somos una pequeña parte de los mecanismos de la vida, una parte de la naturaleza, y obrar en consecuencia. Con que reparemos solo en esto, vamos a poder construir una casa común de ciudadanos que no necesitarán de ultimátum a la tierra, ni de inútiles cumbres mundiales, ni de foros como este para hacernos merecedores de decir yo soy, pero decir yo soy con todas las consecuencias. Al otro lado, siguiendo a René Char, solo nos queda aceptar que podemos hacerle al planeta lo que no somos siquiera capaces de imaginar. Así que encendamos la tierra, y para hacerlo esta noche vamos a arrojar un poco de luz sobre nuestro origen, y así invito a
a Juan Luis a abordar la primera pregunta. ¿Podemos definir lo que somos? ¿Podemos definir lo humano? Bienvenido, Juan Luis. Pues nada, buenas noches. En eso estamos, ¿no? La nuestra, curiosamente, es una especie que no tiene una definición formal. Cuando Linneo, que fue el creador del sistema de clasificación, el sistema natural, definió nuestra especie y creó a nuestra especie, es decir, nombró a nuestra especie y le puso por nombre Homo sapiens. No eligió ni un ejemplar tipo, como se hace desde entonces. Todas las especies tienen un ejemplar tipo, que es la referencia, lo que se llama el holotipo. Pues nuestra especie no tiene ejemplar tipo, no hay ningún humano que represente la totalidad de la especie, pero tampoco hizo una definición formal, seguramente porque es demasiado compleja para ser definida. Y por lo tanto es una especie que hemos intentado definir desde diferentes ópticas. Un filósofo griego decía que el hombre es el animal que come pan. Y no deja de ser una buena definición, porque somos los únicos que en la actualidad producimos el alimento. En lugar de extraerlo de la naturaleza, tenemos una economía de producción. Las demás especies extraen los recursos del medio, la nuestra los produce. Eso se llama agricultura y ganadería. Y desde que se inventó y se generalizó, pues el planeta sufre una transformación que continúa. Entonces, ese hábito de comer pan o de comer algún cereal, la mayor parte de las calorías que ingresa la humanidad proceden de alguno de los 4 cereales básicos. O sea que como la mayor parte de los seres humanos se alimentan de trigo o de maíz o de arroz, es apropiada esa definición de animal que come pan, ¿no? Pero eso tiene sus consecuencias en el planeta. Tanta superficie dedicada al cultivo de nuestro alimento afecta a nuestra especie. Otro filósofo griego definió la nuestra como es una especie bípeda que no tiene plumas, porque las especies bípedas de nuestro entorno son las aves. Las aves tienen plumas y nosotros no. Pero podemos elaborar otras definiciones del ser humano y profundizar en este esfuerzo, ¿no?, de intentar conocernos mejor y saber cómo somos. Yo creo que para no extenderme más y para abordar el tema que hoy nos ocupa, podríamos referirnos a la mente humana. Del cuerpo también podemos hablar, ¿no?, pero creo que nos preocupa más la mente. Y lo que la ciencia nos dice, y por lo tanto se puede considerar un conocimiento serio, conocimiento científico, es que en nosotros cohabitan y conviven dos mentes, dos mentalidades, dos almas, si queréis, expresando en términos religiosos. Tenemos una mente racional, y en eso somos únicos en la biosfera, es decir, que somos capaces, tenemos conciencia y somos capaces de analizar los problemas, de buscar soluciones, de planificar, en fin, todo eso está en el dominio de la conciencia. Y también tenemos una mente igualmente producto de la evolución, que está producida por el mismo sustrato biológico, que no es algo inmaterial, no es algo cultural, es parte de nuestra esencia, nuestra naturaleza, tiene que ver con nuestras células nerviosas y con nuestro cableado cerebral. Tiene el mismo soporte que la mente racional, que es lo que podríamos llamar la mente emocional, o si queréis, la mente irracional o la mente mágica, que es un término que a mí me gusta, ¿no?, que se aplicaría a los pueblos que tienen culturas no occidentales, por ejemplo, o la mente del salvaje, como lo queráis llamar, pero que está muy presente y muy viva en nosotros. Nosotros no hacemos todas las cosas por razones utilitarias o prácticas, sino que hacemos, en realidad, las cosas más importantes que hacemos son por motivos que podríamos llamar, si se quiere, emocionales o sentimentales. Mucha gente dice de su propio comportamiento que ha tomado determinada decisión por razones sentimentales, ¿no? Oponiendo una decisión que se basa en motivos sentimentales a una decisión que habría tomado, es una contradicción con una decisión que habría tomado si utilizase su mente racional. Y es frecuente que digamos, bueno, yo pensándolo bien o pensándolo fríamente habría hecho esto, habría tomado esta decisión, pero por razones sentimentales
tomado otro camino. Entonces hay una contradicción y un conflicto a veces entre nuestra mente sentimental, emocional, mágica, en el fondo es irracional, se mueve por ideales, se mueve por sentimientos, se mueve por visiones, se mueve, a mí me gusta decir que se mueve por ilusiones, tenemos ilusiones, utopías, a veces fanatismos también. Es una parte incontrolable de nuestra mente, que no se atiene a razones muchas veces, que también es la fuente del altruismo, es también la fuente, como he dicho, del fanatismo a veces, de la intransigencia, de la intolerancia, pero muchas veces también la fuente de los más nobles valores del ser humano, es de donde procede el arte, es de donde procede la ciencia. Porque aunque los científicos utilizamos la mente racional para analizar los problemas, hace mucho tiempo que sabemos que las teorías científicas literalmente se inventan. Una teoría científica es un proceso creativo, es una creación de la mente. Tiene mucho que ver con el mundo del arte, ¿no? Las grandes teorías no se descubren, se inventan, se le ocurren a las personas. Son fulguraciones que tienen los grandes genios, ¿no? Entonces, estas dos mentes conviven entre sí y guían nuestra conducta. Entonces, es un error pensar que nosotros somos seres racionales, exclusivamente. Tenemos un componente racional y consciente y en eso somos la única forma de materia en el planeta que tiene esa naturaleza. Literalmente somos una nueva forma de materia. Está la materia inanimada, está la materia viva, con sus propiedades particulares, y está la materia consciente, que somos nosotros, que estamos hechos de átomos, pero que tenemos razón. Esa es la mente consciente, la mente racional. Y por supuesto es un producto de la evolución. Pero no habríamos llegado hasta aquí. No ha sido la mente racional la que nos ha dado, digamos, el éxito evolutivo y el dominio, si se quiere, ecológico sobre las demás especies, sino que el componente mágico también nos ha proporcionado una ventaja evolutiva, porque gracias a esta mente mágica somos capaces de formar grupos amplios que comparten ideales, que comparten mitos, historias, y que son capaces de cualquier cosa, de sacrificio, de todo. Y esa mente mágica es igualmente biológica en su raíz, por lo tanto no es un añadido de la educación, sino que está en nuestra más íntima naturaleza. Entonces, con esas dos mentes tenemos que convivir para lo bueno y para lo malo, y ese me parece que puede ser un buen punto de partida para analizar los problemas de la biosfera y los problemas de la especie. Me parece que no podemos estudiarlos solo desde el punto de vista puramente práctico o utilitario, si no somos capaces de mover los sentimientos y de poner en juego esa otra mente que tenemos, que es la mente emocional, ¿no? Que es la que tiene que guiar muchas veces nuestro comportamiento. Tenemos que hacer cosas a veces que aparentemente no nos benefician en lo material, pero que sin embargo nos hacen ilusión, se podría decir así, nos hacen felices. Y tenemos también que recurrir a la mente emocional. O sea que cualquier proyecto de conservación de la naturaleza o cualquier visión de una humanidad pues, más feliz, en resumidas cuentas, y en armonía con el medio, tiene que recurrir, tiene que apelar tanto a la razón como a los sentimientos. Y no deja de ser curioso que yo, que soy un científico, del que se espera que aporte a esta conversación el elemento racional, haga, quizá es lo que ocurre, este elogio o esta invocación a la otra mente, la de los artistas, la de los soñadores, ¿no? Como un instrumento, una herramienta necesaria para construir el futuro. Aquí es donde entra en juego el altruismo, el que tú has analizado tanto, Joaquín. Bien, pero si me permites, también me gustaría entrar en una aproximación de la inabarcable definición del ser humano, y además me lo has puesto en bandeja al citar a René Char, ¿no? Su queridísimo amigo Albert Camus decía que el ser humano es el único que destruye lo que prefiere. Esto nos
nos mete de lleno también en una situación, porque, y se suman los poetas a esta reflexión, casi todo lo que nos rodea por todas partes, casi todo lo que forma la palpitante trama de tramas que conocemos como vida, por cierto, también imposible definición sobre la vida, pues está conforme, no tiene ningún problema planteado con relación a su estar en el tiempo y en el espacio. Nosotros sí. Nosotros trabajamos con bastante contundencia y, por desgracia, con suficiente eficacia en separarnos de lo que preferimos, separarnos de las realidades circundantes. Y en ese aspecto, probablemente, la mejor definición de ser humano que yo conozca es un verso absolutamente escueto de Garcilaso de la Vega, que además entra de lleno en las posibles formas de interpretar lo que naturalistas como el que está hablando y tantas personas vinculadas a las ciencias de la vida o simplemente enamorados de cualquier paisaje ponen un poco encima del tapete para tener argumentos muy sentimentales, por supuesto, pero también acabaremos mencionando los prácticos, los racionales, los estrictamente científicos. Decía Garcilaso, si preguntado, soy lo demás. Fijaros en el matiz. No sé, lo lógico hubiera sido que hubiera añadido una S por el lado más o menos ético-religioso, de solidaridad, soy los demás, o quiero ser con los demás, o participo de lo que consideramos sociedad humana o colectividad humana, que por proximidad y por simple línea de supervivencia, pues es lo que intentamos cuidar. Eso es absolutamente fundamental. Quizás la primera ley de la vida es sobrevivir, y para sobrevivir tienes que cuidarte a ti, y para que sobrevivan tus genes tienes que cuidar de tus directos parientes, y luego, pues así en un círculo que lentamente se va ampliando, pues a los que conforman tu familia, tu tribu, tu raza, tu especie, ¿no? En este aspecto me parece fundamental entender que desde hace mucho tiempo hay definiciones muy claras de lo que viene a ser un proyecto de reunificación, igual que Juan Luis acaba de, a mi gusto y entender, tener un acierto magnífico, que es decir, que las ciencias es muy parecida al arte, son inspiraciones que llegan y uno empieza a trabajar con esta. Probablemente todos los que trabajamos con el pensamiento ecológico como herramienta, estamos intentando taponar la cesura, la herida, la emasculación, la separación que un determinado tipo de pensamiento, pues muy triunfante además, se ha dicho de paso, pues ha conseguido que nos consideremos no solo por encima, sino extraordinariamente diferentes y con pretensiones de independencia con relación a lo demás. Bueno, está fuera de toda duda que los científicos nos han comentado que nosotros mismos portamos la totalidad de la historia de la vida en cada uno de nuestros organismos, que incluso en la vida embrionaria pasamos por todas las fases más o menos convencionales de las distintas clases zoológicas, y probablemente, si somos conscientes de aportaciones que están también en el campo de la filosofía, pues pensemos algo tan fundamental y tan olvidado, por desgracia, que para mí ha sido fundamental. Parménides dice que uno y lo mismo es el pensamiento y aquello por lo que el pensamiento se da. El pensamiento se da sobre una estructura biológica que viene de esa noche de los tiempos, que ha evolucionado en este planeta gracias a que este planeta podía albergar la historia de la vida, y en consecuencia, pues algunos intentamos no separar el pensamiento, ni la emoción, ni nuestra capacidad tecnológica, ni nuestras destrezas y habilidades de esta corporeidad que funciona exactamente igual que otros organismos vivos, necesita las mismas cosas, y esas cosas nos las proporciona el entorno en el que estamos insertos.
El altruismo es un logro de nuestra civilización. Lo que no podíamos siquiera imaginar es que iba a estar en el origen de nuestra especie. Me gustaría que analizaran, que se detuvieran en lo que significó el descubrimiento de ese cráneo número 14, ese cráneo al que tu equipo puso por nombre Benjamina. Bueno, ese es un descubrimiento científico inesperado, porque la mayor parte de las, si no todas, las especies de mamíferos tienen mecanismos para identificar a los individuos, a las crías, los individuos jóvenes, que no tienen grandes posibilidades de sobrevivir. Normalmente son abandonados. Y desde el punto de vista del cálculo biológico, es correcto, es un comportamiento que ha sido seleccionado. De manera que se da con frecuencia, en el caso de los carnívoros, por ejemplo, que una hembra de cualquier especie, de lince, del que sea, abandona a un cachorro, nosotros no percibimos que esa cría en particular tenga ningún problema, aparentemente. En ocasiones, pues la madre sí tiene forma de detectarlo, ¿no? Entonces, la lógica de la naturaleza lleva a concentrar el esfuerzo o la inversión en aquellos individuos que tienen posibilidades de sobrevivir. Por lo tanto, los más sanos, los que no tienen defectos. En este yacimiento se ha encontrado un individuo que sobrevivió hasta los 9 años aproximadamente con un grave problema de desarrollo desde el nacimiento. Si puedo extenderme un momento, lo que le pasaba a este sujeto es que en el momento del nacimiento, un poco antes o un poco después, una de las suturas del cráneo se le cerró prematuramente. Tuvo un cierre prematuro, una sutura del lado izquierdo, con lo cual el cerebro y el cráneo creció de forma asimétrica hacia el otro lado. Este tipo de asimetrías de desarrollo producen muchos problemas y tienen síntomas y trastornos en el comportamiento, y en todo caso pues modifican el aspecto del individuo, ¿no? Porque son muy asimétricos y, por ejemplo, tienen caras raras, diríamos. Este sujeto en particular pues tenía una gran asimetría, un cóndilo de la mandíbula más alto que el otro. Evidentemente sería percibido por cualquiera como un individuo, diríamos, atípico, no sé si sea normal. Desde el punto de vista de la lógica de la naturaleza, quizá inviable. Si hay un mecanismo que detecta a los individuos raros y en principio los excluye, ¿no? O no invierte esfuerzo en ellos. Y sin embargo, esta niña fue cuidada, recibió cuidados y protección del grupo y de sus padres o de su madre, y llegó hasta esta edad, hasta los 9 años, con estos síntomas, ¿no? Entonces, podemos, si queréis, a partir de este dato y otros datos, concebir que en ese momento, hay muchas razones para pensar que hace medio millón de años es cuando verdaderamente empieza la conciencia individual y aparecen muchas de las características del ser humano moderno, ¿no? Eso es un momento importante de la evolución humana. Todo lo anterior al millón de años es paleontología, si se quiere, o es evolución biológica. Esta también lo es, ¿no? Pero aparecen rasgos de evolución morfológica. Aquí aparecen rasgos de la conducta que empiezan ya a perfilar lo que va a ser en esa complejidad, ¿no? La mente humana. Y esas mismas energías no se estarán debilitando, que son tan necesarias por otra parte para, entre otras cosas, ¿no? Poder cambiar nuestro comportamiento hacia el planeta, no se estarán debilitando, no estamos perdiendo energía solidaria en este momento. Bien, este es un análisis ya un poco más complejo, pero sería bueno también alargar un poco el panorama, porque la solidaridad es algo que está presente en otras especies de mamíferos, incluso de aves y de... Bueno, aves mamíferos, sí. En ese sentido, simplemente recordar probablemente lo más exagerado que existe en altruismo y que hasta cierto punto entra en una cierta contradicción, y es cuando el que se sacrifica es el aparente líder de un grupo. Pasa en algunas especies de aves como perdices y sisones, y se sabe muy bien que lo hacen los lobos.
El lobo da la cara, se ofrece al que persigue y la manada consigue escapar. Es decir, estos son casos que permiten hablar de un altruismo y luego, por supuesto, mamíferos marinos, bastantes conductas muy solidarias, incluyendo no intraespecíficas, porque se ha dado casos que están además filmados de delfines auxiliando a un buceador que está en apuros. Es decir, que para cómo se llega a estas situaciones en el mundo de la naturaleza. Está claro que nuestra sociedad, aupada por el delirio de la acumulación, de la comodidad y de la prisa, va desactivando muchos mecanismos de la convivencia cordial. Los desactiva, para empezar, porque la comunicación se distancia del contacto directo, se empobrece desde el punto de vista de la utilización del léxico. Esto es algo fundamental. Aquí tenéis a dos personas que trabajan no solo con los elementos de la ciencia, yo como divulgador, Juan Luis como investigador, pero luego trabajamos escribiendo libros, hablando en la radio, hablando en la televisión. Bueno, si pasan cosas graves en el medio ambiente, no digamos en el ámbito de la posibilidad de comprender realmente lo que estamos diciendo, lo que estamos investigando, lo que estamos intentando transmitir, lo que forma parte de la mínima solidaridad, de la calidad democrática incluso, porque se está desvalijando al lenguaje. Es decir, después de haber creado la proeza de idiomas hasta con 3 millones de términos diferentes, resulta que va en picado el uso del léxico. Esta es una primera situación que empieza a distanciarnos, porque lo que nos reúne a los seres humanos es la comunicación verbal abstracta y simbólica, y eso, como es único en el mundo de la historia de la vida, pues hay que tenerlo en cuenta. A partir de ahí se ha instaurado, con el éxito mayor seguramente en la historia de las ideas, que el ser humano no es lo que ve, como decía Platón, el ser humano no es lo que dice, como decía Aristóteles, el ser humano no es lo que podríamos considerar sabe o lo que comparte, el ser humano es lo que tiene. Eso ya es economía liberal y demás. Entonces, claro, si para tener tú tienes que conseguir que los demás tengan menos o tu tener más se traduce, aunque sea involuntaria o indirectamente, en menor capacidad de adquirir lo que sea, aunque la mayoría es fútil y superfluo, pues evidentemente se están desactivando mecanismos de solidaridad que podrían ser sumados a todo lo que podría formar parte de la gran familia de enfermedades relacionadas con la velocidad. Es decir, la velocidad es absolutamente destructiva de las facetas más entrañables. Yo me acuerdo de la frase que acuñó José Antonio Marina, con el que comparto muchas jornadas de radio: la prisa mata la ternura. Está así de claro, es una cuestión. Esto, evidentemente, si entendemos que la solidaridad no deja de ser una de las manifestaciones del cordial afecto hacia nuestros semejantes, pues está claro que estamos desabasteciendo el lenguaje que cada vez yo considero más importante, pero que se nos está quedando un poquito corto. ¿Cómo percibía el hombre de Atapuerca su relación con la naturaleza? El hombre de Atapuerca lo conocemos peor, su pensamiento, porque quizás es demasiado primitivo, o el hombre de Atapuerca más antiguo, porque en Atapuerca tenemos un registro que abarca 1 millón, casi medio de años. O sea que el hombre de Atapuerca son muchos hombres de Atapuerca, muchas especies que se suceden, pero por poner un periodo más reciente y que corresponde a nuestra propia especie. Podríamos, yo sugiero, que por ejemplo imaginemos cómo es el mundo mental, psicológico, del pintor o del grupo de la época de las pinturas de Altamira. Estamos en el Madrilense hace 14.000 años, ¿no? ¿Y cómo se imaginaban ellos? ¿Cuál era su mundo mental? ¿Cómo percibían el mundo? Y cómo eso ha cambiado. Porque eso lo conocemos mejor. Lo conocemos mejor por paralelos etnográficos, con pueblos modernos, con economías
y manifestaciones artísticas similares, y lo conocemos mejor también por testimonios y datos arqueológicos, ¿no? Entonces, por resumir, si nos proponemos imaginarnos cómo sería la vida en el madaleniense, la época de las pinturas, ¿no? Nosotros, ¿cómo viviríamos ahí? En primer lugar, hay que decir una cosa que a mí me parece que es muy, muy importante, y para eso, para introducirla, contaré una anécdota personal de una hija mía que, por cierto, en unas jornadas en Tolosa, cuando era pequeña, me preguntó, bueno, entonces, ¿cómo eran los hombres prehistóricos? ¿No? O sea, en pocas palabras, ¿cómo vivían? ¿Vivían mal? ¿Vivían bien? Y lo único que se me ocurrió decirle fue, eran príncipes, eran los príncipes del bosque y de la estepa. Y es verdad, se sentían príncipes, tenían la autoestima muy alta. Es decir, eran humanos que se sentían importantes, que pensaban que tenían control sobre sus vidas, que podían planificar. No eran unos seres aterrorizados o, como a veces se los pinta, por los depredadores. En esa época había leones y grandes osos, pero no me los imagino yo aterrorizados o viviendo una vida espantosa o desagradable, sino al contrario, me los imagino orgullosos, para entendernos. Orgullosos y al mismo tiempo respetuosos. Esa es la segunda parte. Pero yo no los describiría como una humanidad sufriente o dolida, sino como una humanidad satisfecha, feliz hasta cierto punto. Eso por un lado. Y por otra parte, en el mundo, y esto es importante saberlo, ¿no? que se veían a sí mismos como, bueno, con satisfacción y orgullo. Y luego tenían una mente que es muy diferente de la nuestra, en el sentido de que ellos tenían una mente en la que no había separación entre los opuestos, entre los contrarios. Y vivían en una realidad mágica, en un realismo mágico. Y eso hacía que percibiesen el mundo y las relaciones de una forma muy distinta, que es precisamente la que el arte intenta recrear. Por eso el arte es un poco una vuelta a la prehistoria, porque en esencia, en lo que consiste la mente esta primitiva o la mente paleolítica, es una mente en la que no hay límites netos, no hay fronteras entre conceptos que hoy en día consideramos incompatibles y completamente contrarios. Por ejemplo, para ellos no había una distinción neta entre los vivos y los muertos. Los muertos estaban allí también. Los vivos y los muertos todos convivían. Ellos pensaban que los muertos convivían con ellos y se relacionaban con ellos, por ejemplo, a través del sueño. No pensaban que los sueños estuvieran en otro mundo, los muertos. Pensaban que los muertos estaban en este mundo. Estaban con ellos a su alrededor y se podían relacionar con ellos a través de ceremonias y a través del sueño. No tiene una distinción clara entre lo natural y lo sobrenatural, entre los fenómenos cotidianos y los que pueden ocurrir a veces y que se salen de la explicación, vamos a decirlo así, racional. O sea, que la diferencia entre lo natural y lo que no es posible, lo que sería milagroso o sobrenatural, no existía para ellos. Como no existía una separación clara entre la vigilia y el sueño. El sueño era una parte de la vida, como era el estado de vigilia. Como tampoco existía una separación clara y nítida entre el mundo animal y el ser humano. No había esa dicotomía entre los animales y los humanos. Los animales se consideraban muchas veces descendientes de su tótem, tenían una relación con los animales pues bastante humana, no los veían completamente diferentes. Y así podríamos seguir enumerando todos los aspectos de su vida, ¿no? Así que vivían en ese mundo en el que las cosas eran muy fluidas y se podía pasar de lo imaginado y del pasado. Tampoco tenían una conciencia clara de lo que era pasado, lo que era presente, lo que era futuro. Todo eso estaba confundido, como en realidad es, no lo sabemos, pero en todo caso su imaginación era muy distinta. Nosotros, los occidentales,
creemos que hay cosas que están muertas y desaparecidas para siempre y ya no están aquí y ya no forman parte de nuestra vida, y cosas que están vivas. Para un hombre prehistórico, su padre muerto, su abuelo muerto, estaba con él. Y nosotros ya no creemos que haya cosas sobrenaturales, todas tienen que ser naturales, los animales son distintos. Y para los seres prehistóricos o paleolíticos todo tenía vida. El razonamiento es que todo aquello que cambia está vivo. Solamente está muerto lo que no cambia, lo inmutable. Pero es que todo cambia. Las estrellas cambian, las nubes cambian, el río cambia, las mareas cambian, los árboles cambian con las estaciones, todo cambia. Hasta las rocas cambian, la nieve cambia. Luego todo está vivo, porque todo está cambiando todo el tiempo. Entonces vivían en una realidad, vivían en un territorio, si se quiere, sagrado, en el que, bueno, pues todo estaba animado, todo tenía alma. Tampoco distinguían entre el alma y la materia, todo era la misma cosa. Entonces vivían una realidad muy diferente de la nuestra. Y esa realidad era la que guiaba sus actos. Porque ellos pensaban que en la naturaleza había leyes, que había orden, que las cosas estaban ordenadas y que mientras se mantuviese el orden, la vida sería posible y la vida humana también. Y que si se transgredían esas reglas, esas leyes que gobiernan el mundo en el que vivimos, pues caería la desgracia sobre los seres humanos, ¿no? Pues ese pensamiento de que hay que observar el orden de la naturaleza y no alterarlo, porque de esa alteración pues pueden venir grandes males, porque se produce el caos. La idea del hombre primitivo es que la naturaleza está ordenada, que no es caótica, que sigue reglas y que esas reglas no pueden ser transgredidas. Entonces, ese es el pensamiento del hombre paleolítico. Y es un pensamiento que, para empezar, es muy bello, que nosotros hemos perdido en gran parte. Ya no vivimos en un territorio, en un mundo sagrado. Por supuesto, todo les contaba historias, el paisaje estaba lleno de historias, cada elemento del paisaje hacía referencia a algún mito, a alguna historia que había ocurrido con seres sobrenaturales que habían actuado, que habían intervenido. Las fuerzas que crearon el mundo seguían actuando. Esto es un concepto importante. El mundo fue creado por unos espíritus, genios, dioses, como se quiera llamar, unas fuerzas. Pero esas fuerzas no habían concluido su trabajo, sino que seguían activas. Y por tanto había que llevarse bien con ellas. Y el paisaje era un libro. Y el cielo estrellado, que les contaba multitud de historias. Todo les hablaba. El mundo les hablaba. Y ellos escuchaban. Y eso es lo que hemos perdido en esencia. Hemos perdido esa alianza con la naturaleza. La hemos perdido porque ya no creemos, ya no nos dice nada. El mundo ya no nos habla. Las estrellas ya no nos hablan, las rocas ya no nos cuentan historias. Ya no sabemos que esa roca pues es la roca donde tal antepasado mítico hizo tal cosa, donde ocurrió tal historia. No nos cuentan nada. La naturaleza es muda, ya no nos habla, o no sabemos escucharla. Entonces, esa alianza la hemos perdido, se ha roto, ha desaparecido, y con ella nuestra relación con la naturaleza ha cambiado. Obviamente, no se trata de que ahora volvamos a los mitos y volvamos a creer en los dioses de la naturaleza y en los genios y en los espíritus. Eso ya no es posible, porque no se puede retroceder. Y, por lo tanto, sabemos que las cosas son como son. Y tenemos que buscar una nueva alianza. O sea, tenemos que volver a establecer otra relación. No podemos seguramente recuperar esa relación. No podemos recuperar esa fe, ¿no? No podemos ver al mundo de esa manera. Pero tenemos que establecer, tenemos que sellar un nuevo pacto con la naturaleza. No estará basado en mitos, quizá. Pero tiene que estar basado en algún tipo de emociones. Hay que reconstruir esa relación. Ese es el problema. Como un occidental escéptico, como puedo ser yo, que no creo en los espíritus, que no creo en nada,
en realidad, puede recuperar una relación mágica o cuasi religiosa o sagrada con el mundo, ¿no? Lo puede hacer racionalmente, emocionalmente, pero hay que establecer de nuevo ese vínculo. Yo creo que hay un clavo ardiendo, Juan Luis. Eso espero que haya muchos. Hay un clavo ardiendo al que nos agarramos algunos incluso con especial desesperación, pero también con entusiasmo y alegría, y es que ese intentar seguir dialogando con la naturaleza sigue presente en el mundo de la poesía. Que por eso algunos intentamos contar las cosas en lenguaje poético, por muy científicas que parezcan. Y es precisamente por eso, porque la poesía es fantástica, es asombrosa, es transgresora de convencionalismos, es la definición de lo que no vemos pero que intuimos por un determinado grado de inspiración. Bueno, esto también incluso por parte de algunos de los grandes pensadores de la historia, pues se ha dicho, el lenguaje de la naturaleza es la poesía. Esta es probablemente una de las formas de que mantengamos, igual que hay rescoldos de naturaleza viva y espacios naturales que casi están, muy pocos, seguramente es menos del 30% del planeta que tienen algún parecido como lo que antes de la civilización actual había, ¿no? Pero hay una de las cosas que ha mencionado Juan Luis que a mí me parece importantísimo, y es que en esa etapa cercanísima, por otro lado, del magdaleniense, es muy probable que si se hablaba con un determinado tipo de terminología más o menos compleja, es bastante probable que no hubiera pronombres personales. Esto es, a mí me parece una cosa, lo estoy imaginando, es decir, sabemos que hay alguna cultura primitiva todavía desplegada sobre la piel del mundo, reducidísima, donde lo que ha dicho Juan Luis está confirmado, no hay tiempos verbales, es decir, se habla siempre en presente, no existe. Que no existe el futuro y no existe el pasado, y eso se ha confirmado, pero vamos, grabando las conversaciones de estos indígenas y demás. Pero todavía me parece más importante, esto no está confirmado por nadie, pero yo lo apunté en uno de mis libros de ensayo, que probablemente hay un momento en que o todo es yo o todo es nosotros. No hay segunda y tercera persona de pronombre personal. Y en consecuencia, pues realmente no hay categorías, no hay diferencias, no hay posesiones, no hay dominaciones, sino hay una auténtica avalancha de intercambios físicos a través de los sentidos y de deslumbramiento emocional a partir de nuestra capacidad de tener una visión abstracta y simbólica del mundo, ¿no? Pero ampliemos la idea de que el asidero es la poesía, y como estamos en una casa donde hay pintura y podemos también acercarnos a cualquier otra de las disciplinas artísticas, pensemos que eso que tiene afortunadísimamente tan buena prensa y tan merecido prestigio en nuestras sociedades, que es el arte, pues a lo mejor el arte, como incluso se expresa perfectamente en los pictogramas chinos, el arte es el punto de encuentro entre naturaleza y sociedad, entre inteligencia, cultura y vida espontánea, y si lo reconoce incluso uno de los idiomas más antiguos de la humanidad, les recuerdo que la palabra arte es exactamente igual en chino que la palabra árbol, solo que con una tilde, ¿no? Pues a lo mejor tenemos todavía, a través del camino del arte, pues la posibilidad de estar en contacto con las esquirlas, ¿no? Con los pequeños trozos de ese mundo fascinante de la naturaleza del pasado. Hay un tema que es central para los dos, y es la educación. Todos los niños nacen con una cierta pulsión por la naturaleza. Los primeros años de nuestra vida nos comportamos como receptores creativos de todo tipo de estímulos, experimentamos con nuestra gravedad, experimentamos con los objetos, con el lenguaje. Juan Luis ha dicho en alguna ocasión que los niños son salvajes, no en el sentido que son unos bárbaros, sino que son seres asilvestrados que finalmente, no sé si para bien o para mal, son civilizados
las aulas, ¿no? ¿Es siempre positiva esa civilización? ¿Cómo ven ustedes la educación? ¿Debería fomentarse esa naturaleza creativa de la infancia? ¿Deberíamos recuperar algo de ese ser primitivo que llevamos dentro? Bueno, claro, sin duda. Pero eso es lo que dicen, lo que pasa es que no lo llevamos a la práctica, pero eso es lo que dicen las teorías pedagógicas, vienen diciendo desde hace más de un siglo, y en España en particular hubo movimientos como por ejemplo la Institución Libre de Enseñanza, etcétera, que fueron los que buscaron un acercamiento a la naturaleza como un medio para revitalizar a la sociedad española y además es muy interesante este movimiento porque ellos creían que este acercamiento, el conocimiento de la naturaleza de los habitantes o de los jóvenes y niños de las ciudades, este contacto con la naturaleza pues haría que la sociedad fuera mejor y más próspera. Es decir, que pensaban que en eso, y con razón, que en eso habría prosperidad, que era lo mejor que podía hacerse. Así que sí, la educación tiene que estar presente. Es muy fácil además fomentar algo que es un impulso natural en los niños, ¿no? O sea, potenciar algo que ya existe y que de hecho está muy desarrollado. Es muy curioso, pero los niños se relacionan con los animales como si fueran personas. De hecho, los dibujos animados, esto es una cosa que han notado los psicólogos desde hace mucho tiempo, los niños pequeños cuando se dirigen a un gato lo tratan como si fuera una persona. En cierto modo, se tarda algún tiempo en establecer esa separación entre la categoría animal y la categoría humana, ¿no? Durante mucho tiempo los animales tratan al perro y se relacionan con él como si fuera un humano. Y está claro que tienen una afición, todo el mundo tiene la experiencia de que los niños adoran los libros de animales, se saben los nombres enseguida de todos los animales, los ruidos que hacen. Bueno, la lectura infantil, para iniciarnos en la lectura, se les inicia con libros de animales, precisamente. Los primeros cuentos son de animales. O sea, de forma inconsciente, nosotros, para desarrollar este tipo de habilidades, como la lectura y la escritura, recurrimos, pues claro, a elementos que son favorables. Y la relación con la naturaleza, la mayor parte de los cuentos de los niños son cuentos de animales, que se comportan como personas, por cierto. O sea, es algo que ellos asimilan muy fácilmente. Son animales que actúan como personas, pero y los niños los devoran, literalmente, ¿no? Pero quiere decir que eso se hace incluso, lo hacemos hasta sin proponérnoslo. Los cuentos, los dibujos, las cosas que ofrecemos a los niños para que vayan aprendiendo habilidades humanas son cosas que tienen relación con la naturaleza. O sea, eso es fácil de hacer. Habría que proponérselo. Luego hay dificultades ya de orden práctico, de que la educación se produce en recintos cerrados, que son las escuelas, al margen de la naturaleza. Pero habría que cambiar cosas de tipo organizativo, para entendernos, ¿no? Pero las aulas, por definición, son espacios cerrados en el interior de las ciudades, al margen de la naturaleza, del campo. Y es complicado, logísticamente, como se dice ahora, fomentar esa relación. O sea, hay un problema de orden práctico. Pero creo que es obvio, a poco que se piense, que a los niños lo que más les interesa es la naturaleza. Y que a través de la naturaleza les enseñemos cosas que son propiamente humanas, como la lectura. ¿Me dejas concretar esa idea? Porque preside uno de mis libros. Es una de las mejores frases que se han escrito al respecto. Es de Francisco Giner de los Ríos. Pero es que además tiene una elaboración literaria que es una auténtica delicia. Y es prácticamente el artículo número 1 de la Institución Libre de Enseñanza, decía Giner de los Ríos. Al contacto purificador de la naturaleza surgen la expansión de la fantasía, el ennoblecimiento de las emociones, la dilatación del horizonte intelectual, la dignidad de nuestros gustos y el amor a las cosas morales. Es difícil dar más, ¿eh? Y eso es al contacto purificador de la naturaleza. Bueno, Unamuno acuñó otra frase que es verdaderamente escandalosa para la mayoría de los oídos actuales, pero dice que el sentimiento de la naturaleza, el que incorporemos a nuestras emociones lo que nos rodea, es la cima de la civilización y la cultura.
Es decir, fijaros, el primer sentimiento del humano, que seguramente fue el pertenecer a un mundo palpitante y lleno de enormes cantidades de cosas que asombraban, el rector de la Universidad de Salamanca lo convierte en la cima de la civilización y la cultura. Por eso es tan terrible que andemos a escobazos y queriendo siempre separar la cultura de la naturaleza, si aparte de todo es imposible. Sin naturaleza no hay cultura. Yo, por añadir un elemento anecdótico, para animar el diálogo, a lo mejor os apetece esta anécdota, que es una anécdota de mis tiempos universitarios, de la que yo no soy protagonista, si no me atrevería a contarla sino espectador. Con motivo de unas movilizaciones a favor de Gredos en un momento en el que se pretendía urbanizar Gredos y construir y hacer... Ahí estábamos. No entremos en estábamos. los particulares, como dicen los ingleses, pero me acuerdo de aquellas movilizaciones y de aquellas actividades. Y se celebraba en la facultad donde yo estudiaba un acto de defensa de Gredos, ¿no? Defensa de Gredos contra las agresiones. Y hubo allí algarabía y grigay y discursos exaltados y vociferantes y, en fin, grandes escenificaciones de indignación. Y le tocó hablar a una persona que es conocida aquí, que es Eduardo Martínez de Pisón. Y contaré la anécdota de la que él no se acuerda, se la tuve que recordar yo, porque me impresionó en aquellos tiernos años en los que yo estaba en primera o en segunda de carrera. Es que Pisón es absolutamente institucionista. Sí, por eso. Pero ahora contaré la anécdota a ver qué os parece tal y como yo la viví. Ahí se argumentaba en defensa de Gredos y se dan toda clase de razones, por cierto justificadas todas ellas, y en fin, con mucho entusiasmo. Y llegó Martínez de Pisón y se limitó a recitar en defensa de Gredos un poema de Unamuno que se llama Gredos. Y eso fue todo lo que dijo. Y yo creo que habló por boca de Eduardo Unamuno mejor de lo que habíamos hablado todos los que allí se habíamos manifestado a favor de la conservación. Y lo que dijo fue esto, lo que dice el poema es esto. Y dice así: esta es mi España, un corazón desnudo, de viva roca, del granito más duro, que con sus crestas en el cielo toca, buscando al sol en mutua soledad. Ese es el poema de Unamuno. Y eso valió más que todos los discursos. Y en tu silencio solemne aprendemos la libertad suprema. Esa es la forma... Que también es poema de Gredos de Unamuno. Y esto no está preparado, ¿eh? No, sí lo tienen ensayado porque ustedes han coincidido en alguna ocasión. Pero... Cuando les han preguntado por aquellos lugares del planeta que más les han conmovido, y esto lo han dicho fuera de Canarias, no es para ganarse al auditorio, siempre han mencionado lugares muy concretos de nuestras islas. ¿Cuáles son esos lugares y por qué les han movido el piso? Ajá. Bueno, yo he tenido mucha suerte con Canarias. Entre otras cosas, he escrito varios libros sobre los parques nacionales, he hecho bastantes películas sobre los parques nacionales y realmente pues, el haber convivido con Taburiente, Garajonay, Las Cañadas, Timanfaya, ¿no? pues evidentemente, ¿no? es así. El Teide, pues ni más ni menos que el más desobediente techo sin techo de este país. Timanfaya, donde el calor pare color, y todas las formas imaginables, la caldera de Taburiente, la ausencia más presente. Vemos lo que no hay allí. Es que son tal cantidad de cosas las que proporciona Canarias a nuestro... El bosque que llora, Garajonay. Pero ¿cómo no vamos a emocionarnos con estas islas, con su propuesta, con su juventud, con su originalidad, con su diversidad múltiple desde un punto de vista biológico? Pues claro, un naturalista en Canarias está pues atalantado, que quiere decir muy agasajado por la realidad, está contento de lo que mira, contento de lo que escucha,
y en consecuencia, a pesar de los maltratos que todos conocemos, que también lleva sobre sus espaldas el archipiélago, pero si es que aquí hay para satisfacer a muchas generaciones de científicos, de poetas, de paseantes de todo tipo, ¿no? Es decir, es esa fascinación que queda ahí disponible para quedar fascinado. Bueno, yo siempre lo he dicho, efectivamente. Para mí, mi paisaje preferido, si es que hubiera que elegir uno, afortunadamente la Tierra no nos obliga a hacerlo y podemos disfrutar de muchos, pero el paisaje que yo prefiero de los que he visto en este planeta es el Teide. El Teide de las Cañadas. Yo creo que no somos conscientes de lo que es eso, o sea, por hábito o por ignorancia no sabemos valorar lo que representa. Y lo voy a decir en palabras del hombre prehistórico, para que se entienda lo que quiero decir. A mí me emociona el Teide porque el Teide tiene magia. Eso es lo que tiene, magia. Don Quijote tenía los molinos, pero tú tienes un elemento del Teide con el que te gustaría enfrentarte. No, lo voy a poner en positivo. En lugar de ponerlo en negativo, lo voy a decir en positivo. Hoy cuando estábamos en la recepción del hotel, estábamos haciendo la ficha, el recepcionista nos vio que llevábamos un libro sobre el Teide, del amigo Caracedo, por cierto, y lo vio y nos dijo: yo todos los años subo andando al Teide. Creo que he dicho lo que tú insinuabas, pero en positivo. Yo subo todos los años andando al Teide. Muy bien. La crisis ha servido para dejar a la investigación casi en encefalograma plano. Desde 2009 se han perdido muchas de esas energías, el I+D ha caído en cerca de un 39%. ¿Sabemos realmente lo que nos jugamos con la investigación? Y sobre todo, ¿tiene futuro un país que se autoexcluye de la sociedad del conocimiento? No. O sea, la respuesta es no. Para mí es inexplicable, además, porque el presupuesto de investigación es comparativamente pequeño. Es decir, no estamos hablando de grandes cantidades. Es un porcentaje muy pequeño del Producto Interior Bruto. No llega al 2%. Es un porcentaje minúsculo del Producto Interior Bruto. Incluso desde el punto de vista del cálculo político. Por eso no me lo explico, porque incluso para el gobernante o el administrador habría sido tan inteligente decir: hemos recortado todo menos la investigación, que solo es el 1,5%. Es decir, que habrían podido conseguir transmitir un mensaje a la sociedad con muy poca diferencia de dinero, ¿no? Gastando muy poco más. Es tampoco lo que representa, que se podía perfectamente haber hecho ese esfuerzo. No lo entiendo ni siquiera en términos de cálculo político, pero creo que incluso desde el punto de vista electoralista sería una ganga decir: hemos recortado todo menos esto, por una parte. O sea que no me cabe en la cabeza. Y por otro lado, con la educación y con la investigación, yo pondría el ejemplo de las vidas prácticas que hacemos cualquiera de nosotros, ¿no? Si tenemos que apretar un cinturón a una familia, ¿qué suprime? Bueno, primero las vacaciones, luego el coche, luego nos vamos a una casa más pequeña, luego pues no, los espectáculos. ¿Qué es lo último que suprimiríamos en nuestra economía doméstica cualquiera de nosotros? La educación de nuestros hijos. Lo último que suprimiríamos. Pues creo que esa lógica de la economía doméstica se debería aplicar a la economía nacional. ¿Podrías contar el caso de Juan Luis Arzuaga? Porque yo creo que eso... Bueno, como caso personal, yo me pude dedicar y me dedico a la investigación y estoy muy satisfecho y me siento muy afortunado y creo que he tenido mucha suerte, porque cuando terminé la carrera me presenté a la primera convocatoria de becas de investigación, la primera convocatoria de becas doctorales que hubo en España, de investigación del Ministerio, para hacer la tesis. Y me presenté y me la dieron. Y si no me lo hubieran dado, no habría hecho la tesis y no estaría ahora aquí. O sea, quiero decir que esa
esa ayuda económica, que por cierto no era gran cosa en esa época, fue determinante en mi trayectoria profesional y más que profesional, porque la investigación ha sido mi vida, ¿no? Mi trayectoria vital. No habría disfrutado, no habría sido tan feliz, no habría vivido como he vivido si no fuera porque aquel año, en aquella convocatoria de becas, modestas pero suficientes para vivir, me concedieron una. Entonces imagino que eso le está pasando a mucha gente ahora. Que no se la den, claro. No eso, sino la alternativa. Yo personalmente pienso que una de las pocas cosas que debe crecer casi ininterrumpidamente, porque eso sí que no es imposible, crecer materialmente, crecer acumulativamente y sobre todo exclusivamente nosotros, es imposible. En cambio, crecer en conocimiento es no solo posible, sino deseable y puede ser ininterrumpido. Y en consecuencia no me puede parecer más grande el disparate de limitar la posibilidad de que crezcamos en cuanto a nuestros conocimientos. Pero es que no solamente está la investigación, las vidas personales de los que la practican, lo que está en riesgo es la convivencia. Es decir, un país sin investigadores, sin avance en lo que es la posibilidad de comprender este mundo o de aplicar esos conocimientos a determinadas formas de bienestar, sin pasarse también, porque lo de la comodidad es terrorífico, pues es que empieza a fallar también. Es que se pierde calidad de convivencia democrática sin investigación científica. Y ya para terminar, el 21 de febrero de 1983, en Altenberg, en un pueblo alemán, frente a una chimenea, tal y como están ustedes ahí sentados, el filósofo Karl Popper y el etólogo y premio Nobel Konrad Lorenz se sentaron a dialogar en el salón de su casa, de la casa de Lorenz, para reflexionar sobre si el porvenir está o no está abierto. En aquel diálogo final, leo muy brevemente, Popper decía: no hay motivo en absoluto para ser pesimista. De hecho, yo veo el mayor peligro precisamente en decirles a los jóvenes que se está viviendo en un mundo malo. Esto es lo que yo considero el mayor peligro de nuestro tiempo. A lo que le responde Lorenz. Dice, como dice Popper, con toda la razón, uno de los principales peligros radica en que la juventud vea el mundo vacío de sentido. El hombre que conoce con precisión la hermosura de un bosque en primavera, la maravillosa complicación de cualquier especie animal, es imposible que dude del sentido del mundo. La posibilidad de evolución superior, la evolución hacia unos niveles desconocidos que no han existido hasta ahora, está tan abierta como la de que la humanidad se convierta en una sociedad de termitas de la peor ralea. Y la pregunta es, ¿en qué punto se encuentran ustedes? ¿En el optimismo de Popper? ¿En el pesimismo cultural de Lorenz? ¿Qué pálpito siente? ¿Qué esperan de la humanidad? Según días, ¿no? Según días. Nos pasa a todos, ¿no? Hay días que uno se levanta con ilusión o con optimismo y se acuesta o en el mismo día y luego te acuestas más negativo por la noche, ¿no? Pero yo creo que tenemos la obligación de ser optimistas. O sea, yo me impongo la obligación de ser optimista, porque solamente el optimista actúa. A mí me parece que el pesimismo bloquea o conduce a la pasividad, en principio. Es muy difícil ser pesimista y activo, ¿no? Pero solamente los que creen que las cosas pueden cambiar. Y eso sería el optimismo, ¿no? Yo me definiría como un optimista crítico. Es decir, creo que las cosas pueden cambiar, pero también creo que hay que cambiarlas, que hay mucho que cambiar. Pero, como dice Popper en otro pasaje, tenemos la obligación de ser optimistas, sobre todo porque hay mucha gente que sufre y merece ser ayudada. Aunque solo sea por eso, porque hay mucha gente que merece ser ayudada, tenemos que ser optimistas y creer que podemos cambiar el mundo. Yo creo que podemos cambiar el mundo. O sea que ese es mi planteamiento. Y en la medida de lo posible lo intentaré.
Bueno, ya que hay definiciones que vienen un poco al cabo de la cuestión, y no creo que sea muy contradictorio, estoy muy de acuerdo además con lo que ha dicho Juan Luis. Yo, curiosamente, me definiría como un pesimista activo. Sí, he visto desaparecer de esas cosas que amaba, he visto en 40 años de profesión pues el desmoronamiento incluso de géneros enteros de la comunicación. En fin, por supuesto hay motivos para sentirse preocupado y alarmado, pero es que ese pesimismo aparentemente conceptual a mí no me ha evitado ni un solo día de lucha, y además planto árboles. Es decir, que planta árboles cree en el futuro y además planto, perdonad por si os suena un poco así presuntuoso, pero es que planto 1000 árboles todos los años y por tanto tengo una enorme confianza en que mis nietos pasearán a la sombra de ese bosque, ¿no? Y en ese aspecto añadiría, por una parte, pues precisamente por la cita que has leído, no se trata de la idea de un mundo malo, todo lo contrario. Se trata de transmitir la idea no solo de un mundo único, que esto entra dentro de la lógica, sino que hay que hacer mucho hincapié que la vida en este planeta, con nosotros dentro de la vida, es fascinante. Yo la defino, es una de mis frases de combate, es el más bello espectáculo del universo y además el único que puede ser contemplado por alguien que puede gozarlo, no solo en la dimensión estrictamente de la supervivencia, de lo biológico, sino desde el punto de vista de la capacidad de que eso te inspire emociones que aumenten tu bienestar, tu placer de estar vivo. Es decir, es inseparable de ese lado más irracional de nosotros mismos. En consecuencia, seguiremos peleando con todo entusiasmo porque no se acabe el espectáculo. Gracias, Joaquín, gracias, Juan Luis, por este tiempo de diálogo. El próximo 29 de mayo vamos a contar con una de las personas más valientes en la defensa de lo que son los animales en cautiverio. Rico Barri se ha jugado la vida para defender y denunciar las matanzas indiscriminadas de los delfines en la costa de Taiyí. Ese proyecto obtuvo el Oscar al mejor documental en el año 2010 y él va a contar esa experiencia con nosotros y se va a proyectar ese documental. Acompáñenos, encendamos la tierra. Muchas gracias.